¿Me confirman, por favor, si logran ver la presentación? Sí, señor. Bueno, a las 2 iniciamos. Sean todos y todas bienvenidas a la segunda web conferencia del curso Metodología y Técnica de la Investigación. En este sentido, hoy vamos a dialogar sobre problemas, preguntas y pertinencias de la investigación. Recordarle que mi nombre es el docente Pedro Gamero de la Espriella. Estoy adscrito a la Escuela Ciencia de la Educación. Estoy ubicado en el CECAT de Según, en la zona Caribe. Igualmente nos acompaña en el curso la profesora Juliana Bolaño, ubicada en el CEAT de Pasto. Estamos en diferentes zonas de la UNAT. Igualmente, cada de ustedes, los asistentes, se encuentran ubicados en diferentes regiones geográficas. En ese sentido, le doy paso para que ustedes realicen de manera sucinta su presentación, quién es el tutor, es la tutora, si es la tutora, es decir, su tutora es la profesora Juliana o el tutor es el profesor Pedro Gamero. Adelante, por favor, pueden habilitar micrófono luego que terminen de hacer su presentación. Por favor, cerrar el micrófono. Adelante. Buenas tardes. El amor. Buenas tardes, te escuchamos. Adelante, Caro. Bueno, pues mi nombre es Carol, estudio la carrera de Contaduría Pública. En este momento curso el cuarto semestre, cerrando materias del cuarto semestre. Y mi tutor es el profesor Pedro Gamero. Adelante, Angie. Ángela, adelante. Neider, adelante, Neider. Jessica, Alexis, Luis Carlos, adelante. Es Luis Carlos Huelpas, estudiante del programa de Contaduría Pública de cuarto y quinto semestre del CEAT de Zipaquirá. Muy bien, bien. Profe, muy buenas tardes. Alexis Zavala, estudiante del programa de Contaduría Pública, también cursando el cuarto semestre. Bueno, muy bien. Iniciamos. Iniciamos nuestra segunda Buenas web. tardes, tutor. Sí, adelante. Mucho gusto. Mi nombre es Ángela Castellanos, estudiante de Contaduría Pública. Estoy en tercer semestre y mi tutor es Pedro Gamero. Gracias. ¿Aló? Vamos a iniciar nuestra segunda web conferencia, la cual vamos a desarrollar lo concerniente al paso 3, la actividad correspondiente al paso 3.
Entonces, aquí visibilizamos pasos para realizar la actividad. ¿Me confirman si logran ver la presentación? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos unos lineamientos para realizar la actividad. Estos lineamientos los queremos recordar nuevamente. Se visibilizan en el foro. Lo primero que nosotros vamos a realizar es retomar el paso 1. No hay preguntas estúpidas y socializar todos de manera individual, socializar en el foro y recordar la realimentación que realizó la tutora Carolina, la realimentación que realizó el docente Pedro Gamero y volver a recordar nuevamente ese ejercicio. Socializamos en el foro y luego la información, ya teniendo conocimiento que debemos utilizar el formato 792. ¿Dónde está el formato? Está allí con la guía. ¿Qué vamos a hacer? Diligenciar de manera individual el formato 792 de la UNAT, formato de presentación propuesta de proyecto de investigación. Algunos han tenido de pronto preguntas como opción de grado. Profe, vamos a hacer un trabajo de grado. Vamos a hacer una propuesta de investigación que ustedes al final de su carrera, de pronto en el curso de metodología de investigación desarrollaron una propuesta y ustedes en su centro con su líder de programa de la licenciatura o de contaduría o de administración de empresas, yo realicé el curso de metodología, este proyecto, esta propuesta me sirve como opción de grado, ya eso es tema diferente. Es un tema diferente. Ese es un tema diferente para tener claridad relacionado a lo que estamos desarrollando en el curso. Vamos a desarrollar una propuesta de investigación teniendo en cuenta el formato 7.2, cual pueden descargar el entorno de aprendizaje junto a la guía de actividades. ¿Qué punto vamos a desarrollar? Del punto 1 al punto número, pongan su mirada, del punto 1 al punto 8. Algunos estudiantes me dicen, profe, voy a desarrollar el punto 9 y el punto 10. Aquí no veo punto 9, punto 10. Por eso es importante tener en cuenta la mirada de hoy del punto 1 al punto 8. Algunos me dicen, profe, voy a desarrollar primero el punto 5 y el punto 6. No, es en orden. En orden vamos a realizar la actividad. Me dan un minuto, por favor. Y nuevamente me confirman si logran visibilizar la presentación. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, tener claridad, punto 1 al punto 8. Entonces, socializamos primero la actividad paso 1 y luego diligenciamos aquí la información. De pronto, en el paso 1 no desarrollamos todos los puntos, ¿sí? Bueno, punto 2. En el foro de aprendizaje colaborativo se debe publicar el formato diligenciado de manera individual.
en formato Word con la propuesta de investigación individual argumentada de acuerdo a los términos de referencia mencionados. Punto 1, punto 8. 3. Cada integrante debe explicar al grupo por qué su problema de investigación debería ser elegido por todos, argumentando sólidamente y persuadiendo al grupo. Su argumentación puede incluir los criterios que se sugieren en la guía de actividades. 4. Cada uno de los grupos en que se organice el curso hará la elección de un único problema de investigación, de un único trabajo, de un único tema. Puede ser educativo, administrativo o de contaduría, que sea de interés del grupo, definido en consenso. La discusión del grupo para llegar a tal síntesis se hará visible en el foro de discusión. Algunos proponen reunirse por WhatsApp, etcétera. Eso está bien. Pero lo que nosotros validamos es lo que logramos visibilizar en el foro. Ustedes pueden reunirse por grupos de WhatsApp, pero nosotros no estamos en el grupo de WhatsApp de ustedes, ni es un medio institucional de la UNAD. Entonces, bienvenidos a esos grupos de WhatsApp, pero cuando nosotros vamos a calificar, calificamos el foro. Experiencias que nos han sucedido. A veces vemos estudiantes incluidos los trabajos, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué está incluido si yo no lo veo en el foro? Entonces, para tener en cuenta esa dinámica, visibilizar sus participaciones en el foro. Entonces, estamos hablando de los lineamientos de la dinámica individual. Primer punto, la dinámica individual, que es proponer que mi propuesta y argumentar y defender por qué mi propuesta es la que vamos a trabajar de manera ya grupal. 5. Cada Tutor, miembro del disculpe, grupo. qué pena, Sí, le interrumpo. adelante. ¿Usted revisa cada propuesta y la retroalimenta? No se retroalimentan actividades individuales, sino colaborativas. Ustedes en consenso dialogan, realizan sus aportes individuales y en consenso escogen una. Ya cuando ustedes están de acuerdo, es cuando nosotros tutores en nuestros grupos vamos a proceder a realizar la realimentación. 5. Cada miembro del grupo comentará cada una de las propuestas de su compañero de grupo en única publicación escrita directamente en el foro, siguiendo la línea de discusión que se genera desde el envío de la propuesta individual, palabra clave, individual de cada miembro del grupo. El comentario deberá orientar hacia la conveniencia o no de escoger la propuesta, como aquella que debería desarrollar colaborativamente el grupo. Ya aquí estamos utilizando una palabra clave, como aquella que debería desarrollar colaborativamente el grupo. Al final, su comentario, el estudiante debe votar claramente sí o no a la propuesta de su compañero. La propuesta que tenga más votos por el sí será elegida para el desarrollo de la actividad colaborativa. Esta elección no puede ser hecha más allá de 15 días después de abierto el foro. Esta participación es calificable. O sea, la participación individual tiene un porcentaje que se visibiliza en la rúbrica. 6. El estudiante cuya propuesta haya sido escogida por el grupo subirá a Google Drive y compartirá con permiso de edición a sus demás compañeros y por el formato 792 con su propuesta de investigación con el fin de que los integrantes del grupo colaborativo puedan trabajar en él de manera paralela. Asimismo, el tutor, óigase bien, asimismo el tutor puede hacer las retroalimentaciones sobre el documento de Google Drive.
¿Sí? Entonces aquí nosotros, ya ustedes hicieron la retroalimentación estudiante, eso sí que nosotros vamos a estar pendientes de la dinámica, ingresando en el foro, cómo va esa dinámica individual y luego comenzamos ya el tutor estudiante a organizar si amerita, organizar el título que sea coherente con la pregunta problema, con el objetivo general, con los objetivos específicos, etcétera. A modo de alerta, el estudiante cuya propuesta haya sido acogida por el grupo enviará un correo interno a la tutoría del curso informando que su propuesta fue escogida por el grupo y que el archivo ya se encuentra online para trabajar y editar. Una vez hecha la elección, deberán ingresar en este foro para construir colaborativamente. Nota. Esta propuesta grupal, resultado de un consenso, es la que se va a realimentar por los tutores mediante correo interno del curso. Por tanto, deben surtirse los pasos anteriores lo más pronto posible, ya que hasta el 12 de abril se alcanza a hacer la realimentación respectiva. ¿Sí? El 12 de abril no se cierra la actividad, pero ya hasta el 12 de abril nos da tiempo a nosotros estar dialogando y estar interactuando. Bien. 8. Cada integrante del grupo deberá seleccionar roles y responsabilidades específicas para la dinámica de trabajo. En especial, es importante que el grupo tenga un vocero. Algunos me han preguntado, profe, ¿cuáles son los roles? Un ejemplo, vocero, revisor, etcétera. Tener mucho cuidado que un tema es tomar el rol de vocero y otro tema es tomar el rol de que debo contribuir a la construcción de la propuesta. El rol de vocero que interactúe directamente con la tutoría del curso para hacer las consultas que sean necesarias. Los aportes de cada miembro del grupo al foro deben hacerse con el fin de construir colaborativamente el formato F792 hasta el punto 8 más el punto de la autoevaluación, esto es clave, más el punto de la evaluación y la bibliografía, puntos que son calificables según la rúbrica de evaluación. Aquí tenemos los lineamientos básicos para el diligenciamiento del formato de la propuesta de investigación. Ya tenemos el formato, lo conocemos, tener en cuenta los siguientes lineamientos. En el formato puede encontrar el instructivo y diligenciamiento. No sé si se dieron cuenta que al final les indica cómo formular el tema, el problema, el objetivo general, el objetivo específico, la justificación. Entonces, si de pronto no se han dado cuenta en detalle, ustedes revisan que al final está el instructivo para diligenciar cada uno de los ítems del punto 1 al punto 8. Cada elemento solicitado contiene en el instructivo la respectiva instrucción de diligenciamiento. Deben leerlo y seguirlo al pie de la letra. 2. El título de la propuesta no es la pregunta. Es decir, no formulamos el tema, el título como pregunta, no. No lo vamos a, el título no se va a formular como pregunta. 3. En el planteamiento del problema debe incluir la descripción del problema, es decir, primero se recrea, se describe dónde está ubicado la empresa, cuál es el problema, cuál es el problema de la empresa, cuál es el problema del colegio, etcétera. Y al final se formula la pregunta de investigación, aspectos relevantes en la investigación. Primero se cuenta, se recrea el problema y al final formulamos la pregunta. Insistimos mucho en estos aspectos. Los elementos solicitados del numeral 1 al 8 deben redactarse de manera coherente. Algunos de ellos requieren una organización argumentativa de varios párrafos, guiarse en el instructivo. Los objetivos, sean generales o específicos, deben tener una estructura, verbo e infinitivo. Un solo verbo en infinitivo. En el objetivo general es un solo objetivo.
el evento o eventos de estudio, las unidades de estudio, la temporalidad, por favor, basarse en ella y reformular. Los objetivos específicos máximo 3. ¿Sí? No podemos formular 5, sino máximo 3. Se sugiere redactar todo el texto en tercera persona. Bien, esto es en detalle todo el proceso que nosotros vamos a realizar. Entonces, aquí voy a dar un espacio para preguntas e inquietudes. Adelante. Cualquier duda y con toda la confianza, estoy aquí para orientarlos y para que ustedes también como grupo conversar y puedan pues compartir sus dudas o inquietudes. Adelante. Tutor, buenas tardes, qué pena. Ay, disculpe. Otra vez yo. Una preguntita, es que en el formato, en las indicaciones, dice que solo 3 integrantes. Entonces no sé, porque somos 5 en cada grupo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, le hacemos la portada. Hacemos una portada primero y luego formato. ¿Ok? Y se incluyen los 5. Ok. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, bien. Buenas tardes. Bueno, va. Buenas tardes, adelante. Hola, profe Pedro, soy la profe Juliana. Adelante, profe Juliana. ¿Cómo están, estudiantes? Es un gusto, soy la tutora. Tengo a cargo bastantes grupos en el curso. Con el profe, comentarles que con el profe Pedro ya he tenido la experiencia previa de este curso y bueno, nos parece un reto bastante grande orientar a un grupo tan grande y tan diverso, porque resulta que el curso lo están viendo pues bastantes estudiantes de distintos programas. Entonces, bueno, respondiendo un poquito también a la pregunta, sí, el formato, como es un formato para proyecto de investigación, es un formato oficial, pues sabemos que como formato oficial no se puede, digamos, no le podemos nosotros modificar nada que el formato pues no tenga contemplado. Entonces, en ese sentido, sí reitero que pueden ustedes hacer la portada de todo el grupo colaborativo una vez ustedes ya hayan llegado al consenso. Pero algunas cositas que también quiero precisar porque la experiencia previa nos hace como pensar cuáles serían, digamos, más bien unos errores reiterativos que han cometido en este paso. El primer error que hay que tratar de no cometer es intentar diligenciar el formato sin haber leído los lineamientos del mismo. Ya ustedes saben que en la parte final están los lineamientos. Por más de que nosotros sepamos, tengamos como la noción de cómo plantear una pregunta o cómo redactar una justificación, en ocasiones, o sea, los formatos institucionales ya traen los lineamientos, entonces nos vamos a basar en esos lineamientos. ¿Qué se requiere establecer en una justificación según la UNAD? ¿Qué se requiere también establecer en una pregunta de investigación? En torno a la pregunta de investigación, vamos a tratar de que la pregunta sea bastante objetiva, que empiece con el signo de interrogación, con una palabra en interrogante. ¿Ya? Esa es una estructura de la pregunta de investigación que se debe respetar. La sugerencia también grande es que por favor nos centremos en una pregunta disciplinar que corresponda al campo disciplinar que nosotros nos estamos formando, teniendo en cuenta pues que el curso se desarrolla en este escenario académico y pues la idea es fortalecer la formación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a los estudiantes que pertenezcan al programa de contaduría, pues van a hacer unas preguntas de esa naturaleza.
meternos, digamos, como a otros campos, por ejemplo, porque nos ha pasado bastante, se hacen muchas preguntas psicológicas en este curso, de pronto porque los motiva en ese punto, pero ese no es su campo disciplinar. Entonces, los licenciados, claro que pueden hacer preguntas de educación, claro que, digamos, la idea es que ustedes desarrollen un proyecto, una propuesta de proyecto de investigación basados en su campo disciplinar, porque sería un despropósito que el curso no le aporte a esa formación académica, ¿verdad? Si en el caso que ustedes, dentro del grupo colaborativo, pertenezcan a distintos programas, pues precisamente para eso está esta metodología que plantea el curso, ¿no? Entonces, cada uno va a plantear su tema en el formato establecido. Cada uno tiene que hacer su respectivo, digamos, argumentación en cada uno de los 8 pasos. Lo tiene que hacer pronto, porque de tal suerte que todos los compañeros tienen que leer eso y pues tiene que votarse, y el resultado de ese consenso es digamos, ya el tema que van a ustedes a ir alimentando en este paso y en el siguiente, y en los 2 que siguen. Entonces, les sugiero que lo hagamos pronto para poder nosotros ya tener ese consenso y sobre esa propuesta trabajar. Reitero, también por la experiencia previa, no vamos a realimentar estas propuestas individuales, porque nos ha pasado que lo que han hecho algunos estudiantes en periodos anteriores es que pues los coge el tiempo y entonces van a presentar eso ya en los últimos días de carrerita, así, sin hacerle un análisis, un estudio, un proceso, una construcción como requiere una propuesta de investigación. Entonces, lo que nos ha pasado es que entonces surgen esas propuestas individuales ya al final que exigen realimentarse. Entonces, eso no va a ocurrirnos ahora. El curso tiene un espacio para que ustedes desarrollen esta actividad y está mediado por una metodología que la tenemos que respetar. Entonces, una vez ustedes ya hayan hecho todo ese ejercicio, requiere bastante organización, que ustedes se comprometen a realizar esto con tiempito y que ese resultado de ya la propuesta grupal ya la envíen al correo interno del curso. También nos ha ocurrido cositas con que dicen, no, pues esa fue mi idea y de pronto ya se la están apropiando. Entonces mejor es por mensajería interna del grupo, que nos da también la posibilidad pues de que esas ideas también sean se manejen un poco más privadas entre los que realizaron la propuesta y la tutoría para nosotros poderlas evaluar. Entonces, lo vamos a realizar así. Entre ustedes más pronto me envíen el formato diligenciado hasta el punto 8, yo más pronto les puedo hacer la realimentación. Pero entonces lo vamos a trabajar de una manera organizada, de una manera comprometida. Eso sería, entonces, como precisar y reiterar como las ideas que acaba de exponer el profesor Pedro. Entonces, continuemos con las preguntas. Profe, muchas gracias. Tengo una inquietud con respecto a la pregunta de investigación. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Bueno, tengo entendido que la pregunta de investigación tiene una directriz muy clara, y es que tiene que hacerse como en un sentido, y es buscando un porqué o una causa o un cómo, y no tiene que ser una pregunta simplemente ¿cómo funciona esto? O cómo, sino que tiene que ser una pregunta objetiva, cumpliendo con eso, con esa directriz, por así decirlo. El punto es,
cuando ya uno tiene la pregunta de investigación, es decir, bueno, voy a tomar un ejemplo así al azar. Las casas en Ibagué todas sufren de humedad. ¿Por qué aún en estos tiempos, cuando existen herramientas de tecnología, que puede haber el mejoramiento de las viviendas, aún sigue habiendo esta problemática? Un ejemplo, ¿cómo desarrolla uno a partir de esa idea todo el planteamiento de la investigación o eso? O cuáles son las herramientas que siguen a partir de la pregunta? No sé si me hago entender. Sí, señor. Sí, Luis Carlos, yo te entendí. Las inquietudes que tienes son relacionadas a la estructura de una pregunta de un proyecto de investigación. Y obviamente esa estructura, como les dije, tiene que estar relacionada con esa producción de conocimiento. Entonces, la pregunta, además de iniciar con el signo de interrogante, con lo que te quieres preguntar, el cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué, eso que te motiva tanto, va estructurado o sea, correlacionado casi inmediatamente con unas palabras que son conceptos, definiciones, claves de tu campo disciplinar, y es lo que quieres investigar, ¿ya? Eso en la investigación se denomina las categorías fundamentales de investigación. En una investigación cualitativa o en una cuantitativa alude a las variables, ya, ¿no? Entonces, desde ahí vamos organizando todo. Quiero decir que en la pregunta ya van esos aspectos, esas categorías o esas definiciones o nociones disciplinares. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la criptomoneda? Ya estoy diciendo que la criptomoneda es un concepto que yo quiero investigar. Es un concepto disciplinar que corresponde al campo, digamos, puede ser de la contaduría, de las finanzas, ya me está diciendo, ya me está aludiendo a una definición, a un concepto fundamental, ¿ya? Y eso se convierte en el tema fundamental de mi investigación, ¿verdad? Entonces, en la pregunta siempre tiene que estar ese concepto o esa definición que corresponde a mi campo disciplinar y que me llama la atención, que yo quiero investigar. No sé si ahí respondo la pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, muy bien, Luis Carlos. Gracias, mi profe. Tener en cuenta lo siguiente, la trazabilidad que se da en el tema, la pregunta, problema y objetivo general. Del tema, sale la pregunta, problema del tema. La pregunta, problema, sale el objetivo general. La profe Juliano lo decía al final, ese es el tema, ¿sí? Para que tengan, tener en cuenta esa trazabilidad. Título, pregunta, problema, objetivo general debe tener coherencia. Esos tres elementos deben tener coherencia. Bien. ¿Otra pregunta, por favor? Tutor, Bueno. Ay. Sí, adelante. Sí, complementar en que efectivamente esa triada tiene que estar muy nutrida. Lo principal, digamos, como la bitácora de todo este viaje es la pregunta, ¿ya? Cuando ustedes se hacen la pregunta cómo, cuándo, dónde, eso va a ser decir que como el salvavidas, ustedes se ubican y están delimitando qué es lo que van a hacer, ¿ya? Entonces, cuando ustedes plantean un cómo, entonces se circunscriben ahí porque obviamente sabemos que es trascendental delimitar el tema y la pregunta de investigación. O sea, cuando delimitamos el tema, nos circunscribimos a esa pregunta que nos motiva a investigar, ¿ya? Entonces, esa pregunta tiene que ser resuelta con el planteamiento de ese objetivo, ¿no? No digamos 100%, pero tiene que ser una de las respuestas a esa pregunta que nos planteamos.
Y dentro de esos dos está ese concepto fundamental, esa categoría, esa definición, que ese es definitivamente nuestro tema de investigación. Creo que Carol quería intervenir. Sí, señora. Lo que pasa es que en cuanto a la pregunta de investigación, ¿no? Por ejemplo, yo realicé la mía pues de manera general, como las causas de algo sobre las empresas, ¿sí? No especifiqué sobre qué empresa. ¿Eso tiene algún inconveniente o se puede dejar así? Eso tiene un inconveniente porque si usted no delimita, tiene que, o sea, las implicaciones son muy amplias. Tendría que usted argumentar en la justificación. Por ejemplo, si usted dice todas las empresas públicas, tiene que usted argumentar cuáles son las condiciones de todas esas empresas públicas, digamos, en el mundo. Pero si usted lo va circunscribiendo, el trabajo también se va especificando. Entonces, en ese sentido, pues, por eso siempre se solicita la delimitación. Adicionalmente a eso, es que usted va a hacer un estudio circunscrito a una realidad, ¿ya? Que la idea es que usted, dependiendo del planteamiento de la metodología, se pueda extrapolar o no. O incluso que no se pueda extrapolar, pero se pueda diferenciar. Eso también es hacer conocimiento. Pero entonces, si usted dice, yo lo que hice es aquí, aquí, y descubrí esto, eso está claro y digamos que nos está dando la posibilidad de conocer lo que ocurrió ahí, ya en ese contexto. Si usted no lo hace, eso implica, uno, mucho más, queda más impreciso, y segundo, si lo haría, si es que es posible, eso implicaría mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más dedicación, porque sería un contexto más grande. Entonces, siempre se recomienda que en los estudios académicos se delimite, y se delimita en el sentido de que usted qué herramientas metodológicas va a utilizar, es decir, ese objetivo general, cómo lo va a alcanzar, ¿ya? Estableciendo 3 objetivos específicos. Y esos 3 objetivos específicos se los encuentra, se los alcanza desarrollando unas herramientas metodológicas. Y esas herramientas metodológicas, pues, tienen que hacerse en un contexto, ¿ya? Usted no puede decir, bueno, las empresas, ¿cómo funciona esta relación en las empresas del mundo? No se podría hacer, ¿no? Entonces, por eso siempre eso se utiliza, pues, un contexto, se delimita, por eso se utiliza una muestra, para que precisamente sea más específica la investigación, no caigamos en errores y sea realizable. Vale, profe, gracias. Buenas tardes. Yo tengo la inquietud, por ejemplo, yo realicé un trabajo acerca de los colegios públicos en Manizales y tengo la inquietud porque si yo especifico un solo colegio, pues la verdad no voy a encontrar suficiente información para sustentar mi problema. En ese caso, por ejemplo, si hay otras opciones muy buenas en mi grupo colaborativo, si elegimos otra colaboración, pero yo dejo mi aporte en el foro, así como un concepto general de los colegios públicos, ¿tengo algún inconveniente con la nota del foro, del trabajo individual? Bueno, digamos que podemos también un poco, profesor Pedro, pensando en que estas propuestas se van a plantear, ¿ya? Y la idea es que ustedes, el curso, como al ser metodológico, intenta articular teoría y práctica y ofrecerles los escenarios para que ustedes aterricen esos conceptos, esas teorías en algo práctico.
Entonces, en este sentido, yo pienso que no, siempre que no, o sea, que cuando yo le evalúe, voy a tener en cuenta que pues usted hace una propuesta que en el desarrollo del curso no, pues no la vamos a desarrollar. Pero entonces lo importante, aunque sea, digamos, un poco ambicioso en el sentido de limitar el contexto, pero lo que sí voy a tener mucha atención es que se diligencie muy bien el formato, ¿ya? Es que se argumente. Ese es el momento de desarrollar y de afianzar nuestra capacidad argumentativa. Entonces, si tú dices, bueno, voy a realizarlas en las instituciones públicas, quiero que esa argumentación esté fuerte y sólida diciéndome por qué lo estás haciendo así, por qué se está pensando así, por qué es importante realizarlo de esa manera, ¿ya? Entonces, es decir, que la misma argumentación convenza de eso, ¿no? Entonces, sí pido que sean muy, muy delimitados, pues porque les puede servir estas propuestas, les puede servir para sus procesos de más adelante de la obtención de grado, puede ser que la vayan refinando. Esta propuesta hay que refinarla, hay que seguirla trabajando, es su primer ejercicio y obviamente van a pues haber muchas inconsistencias y nosotros pues entendemos eso. Entonces no lo pedimos perfecto, pero que sí haya un ejercicio juicioso, en mi caso, de argumentación. Eso es lo que yo les pido, que esos formatos, por favor, tengan esa fortaleza. Bueno, señora, muchas gracias. Entonces trataré de modificarla lo mejor posible. Vale, Nidia, muchas gracias. Muy bien, todo quedó claro, profe Juliana, muchas gracias. Vamos a seguir con avanzando. Y ahora, luego de haber compartido los lineamientos de cómo desarrollar la parte individual y diligenciar el formato, quiero pues compartir ahora el formato para que ustedes se familiaricen más con el formato. ¿Me confirman si logran ver el formato? Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, señor. Bueno, muchas veces lo que le contaba, algunos aquí, si el formato me está diciendo a mí punto 1, punto 2, a veces nos damos cuenta que socializan el formato como un caso. Me socializaron, por ejemplo, el planteamiento del problema, la justificación y no plasmaron. Debemos comenzar aquí, por ejemplo, 31 de marzo del 2023. Aquí observan, título de la propuesta. Como ustedes hicieron la pregunta del punto 2, integrantes de la propuesta, aquí se visibilizan solamente el espacio para 3. Entonces, aquí vamos en orden. Vamos en orden. Un elemento importante es los datos específicos del proyecto. Aquí parece que me han hecho alguna pregunta, ya les voy a decir. Aquí, el punto 2, investigador que avala la propuesta. Este punto lo vamos a dejar en blanco, porque quienes avalan la propuesta somos nosotros los tutores. Los tutores. Por ejemplo, nos preguntan identificación, etcétera, título profesional. Aquí dice, investigador que avala la propuesta de investigación, el grupo de investigación, mi grupo es el grupo Hugh, mi semillero es el semillero Cairo, etcétera, etcétera. Bien. Aquí los datos, los datos. Aquí se nos presentan algunas dificultades con los datos específicos del proyecto, las líneas de investigación. Entonces, lo ideal es que ustedes en la página de la UNAD
Indaguen líneas de investigación de la Escuela Ciencias de la Educación. Allí se les visibiliza las líneas de investigación de la Escuela Ciencias de la Educación. Líneas de investigación de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contable y de Negocio, ECACEN, allí se visibilizan. Algunos de pronto todavía no conocen el nombre de la escuela. Entonces, es importante conocer el nombre de nuestra escuela, ¿sí? Por ejemplo, mi escuela es ESEDU, Escuela Ciencias de la Educación. Descriptores de palabras claves, máximo 5, mínimo 7. Quería comentarle esos aspectos. Entonces, punto 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. Punto 8. Hasta aquí nos está diciendo diligenciar punto 8. Aquí le contábamos nosotros que si ustedes visibilizan, deben diligenciar las referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Luego seguimos. Y aquí es lo que nosotros le estamos comentando a ustedes. Instrucciones de diligenciamiento. Punto 1, punto 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está todo bien para que ustedes hasta el punto 8 le indican cómo formular cada uno de ítems. Entonces, teniendo en cuenta esta orientación del formato, a ustedes se les va a hacer fácil poder proceder a hilvanar y tejer individualmente el formato para posteriormente escoger en consenso una sola propuesta de investigación. ¿Dónde se visibiliza este formato? Ahí lo decimos nosotros en los lineamientos. Se visibiliza en la guía, ahí donde está alojada la guía, en el paso 3, allí visibilizamos este formato. Entonces, preguntas en relación al formato. Profe, una pregunta. En el caso de mi grupo somos 5. Para anexar ahí, es que me perdí un ratico al inicio del formato. Para anexar las otras 2 personas, ahí en esa parte, sí señor. Ahí Sí, solamente bien. hay campo Al para 3. inicio le comentábamos que le pueden hacer la portada. Le hacen la portada al formato. Ok, le hacemos una portada y en la portada sí anexamos los 5. Sí, señor. Y ¿Ok? ahí no importa que diligenciemos solo lo de 3 en esos 3 campos. No importa. Sí, puede ser y luego hacen la portada. ¿Sí? De los integrantes. Perfecto, sí señor, gracias. Bien. Recordar no dejar espacios en blanco. No dejar espacio en blanco. Quería comentarle eso del formato. Profe, otra pregunta, qué pena. Del formato, ese formato solamente ya se diligencia solamente para entregar el trabajo final como tal. Eso no se diligencia individualmente como aporte o estoy confundido. Profe, usted acabó de ingresar ahora, ¿verdad? Es que sí, es que yo estaba, sino que perdí un poquito la señal y no alcancé a escuchar bien lo que comentaron al inicio. Pero pues Bueno, le tocaría escuchar la web desde el inicio. Se comentó que usted debe socializar su propuesta en el formato, hacer unos aportes individuales. Y usted conoce estos lineamientos que están en el foro, estos lineamientos de la actividad individual, donde le está indicando que usted debe hacer sus aportes en el formato que acabo de socializar. ¿Sí? Que acabo de socializar. Lo ideal es que usted repita el ejercicio de la lectura de manera minuciosa para tener claridad de la actividad colaborativa.
Ok, perfecto, profe. Bueno, muy bien. Disculpe, Formulación, profe Pedro, qué pena. adelante. Qué pena, que ya me tengo que retirar porque le comentaba que tengo una asesoría. Claro que sí, mi Entonces, profe. otra cosita que es muy importante, una recomendación final, por favor, lean muy bien la guía de actividades y lean lo que se va a evaluar. Habla también de la autoevaluación, entonces les recomiendo que sí utilicen o sea, en la parte de la portada, que van a relacionar qué estudiantes participaron en la propuesta de investigación, pero también les va, o sea, ahí en un archivo de Word, pongan la portada, ahí pueden ustedes también trabajar el formato y finalmente trabajar también la autoevaluación, ya que es pues, digamos, la verdad es como una ayuda que trae la guía de actividades, porque cada uno, pues, la posibilidad de que autoevalúe como su participación en el trabajo. Y eso pues tal cual es como nosotros lo que vamos a valorar como el ejercicio que realizaron. Entonces, por favor, pónganle mucha atención a la guía de actividades, trabajen en un documento Word con una portada y también al final que esté la autoevaluación. Portada, el formato y la autoevaluación. Muchísimas gracias a todos y también me pueden contactar por el Meet si ustedes necesitan ya una tutoría, pues que hagamos un espacio, podemos hacer un acompañamiento, también podemos proponer un CIPAS para poderles acompañar en este proceso. Lo importante es que lo soliciten de una manera oportuna, ya toda la asesoría, el acompañamiento de una manera oportuna, porque sí es un proceso que requiere bastante trabajo previo. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Le agradezco la oportunidad. Estamos ahí atentos entonces para poder acompañarlos en este proceso. Que tengan muy buena tarde. Gracias, mi profe. Bueno, muy bien. La próxima semana vamos a hacer un CIPA. Y el CIPA va a consistir en donde ustedes van a ser los actores activos y proactivos de este proceso, es decir, contar, hacer, qué sé yo, socializar su propuesta de investigación, la que ya tienen organizada, sería bueno. Mi team, yo creo un chat, un grupo de team, pero no los veo allí participando, no sé, ni me pueden ubicar como en mi team como pedro.gamero@una.edu.com y ahí vamos a hacer el ejercicio también. Pero estaremos atentos para mandarle la invitación la próxima semana para realizar un CIPA. Bien, entonces ya tenemos definido lo que es el tema de investigación, el paso 1, la pregunta de investigación también la tenemos. Hicimos una breve justificación en el paso 1 y de pronto hicimos el objetivo general. Bien, tenemos algo, por eso le decía, tenemos unos avances. Luego, en esta parte, el tema de investigación que ya lo tocamos, debe estar delimitado espacial, es decir, geográficamente, la población objeto de estudio, definir el interés de la investigación, de dónde parte, reconocer los antecedentes del tema de investigación. De pronto, ustedes cuando abordan un tema de investigación, muchos científicos ya están adelantados en relación al tema de investigación que ustedes están realizando. Entonces eso se llama como un estado del arte y debemos hacer el uso de citas. La pregunta de investigación, definir el problema de investigación, escoger un tema de investigación y de allí seleccionar una situación problemática donde puede ser una situación real o una pregunta que no se había hecho con anterioridad. Debe estar delimitado el problema, el asunto de la investigación, en espacio-tiempo, la población que será objeto de estudio. Definir distintas variables y respuestas, contextos de problema de investigación. Contestar la pregunta de investigación, establecer subpreguntas. Bueno, aquí dice establecer subpreguntas, pero nosotros vamos a formular una única pregunta, ¿sí? Luego,
general, definir posibles autores que hayan tratado el tema de investigación. Entonces, aquí en las referencias bibliográficas, tener en cuenta que podemos utilizar las que están en las unidades, pero en el desarrollo de la propuesta nosotros nos vamos a dar cuenta que no van a ser las referencias bibliográficas de nuestras unidades. Las referencias bibliográficas que están ahí nos van a permitir a nosotros para desarrollar cómo se formula el objetivo general, etcétera. Pero cuando ya entremos a finalizar nuestra propuesta de investigación, allí sí vamos a tener en cuenta que son otras fuentes documentales, que no sean de 1999, 1998, sino de autores, no autores clásicos, sino de autores contemporáneos. La justificación, o sea, la justificación es plasmar el por qué es importante mi investigación a nivel personal, profesional y social. Eso es hacer la justificación. ¿Qué aporte voy a generar con mi estudio en los campos laboral, teórico y social? ¿Cuál es el propósito y alcance de la investigación? Con estas tres con estas rutas, con estos 3 puntos, podemos nosotros desarrollar la justificación. Objetivo general, responde a la pregunta de investigación. Es decir, a la pregunta de investigación solo se le agrega un verbo, ¿sí? Se le quita el cómo y se agrega un verbo y de ahí sale el objetivo general de la pregunta. Ser concreto, definible y alcanzable, dirigido a obtener resultados, debe estar formulado en verbo e infinitivo. Y objetivos específicos son los pasos que vamos a adelantar para dar cumplimiento a nuestros objetivos general. No son actividades. Se formulan en verbos y determinar cuál es de manera más concreta cómo se puede dar solución a la problemática de una investigación planteada. Se pueden formular los objetivos que sean necesarios para dar cumplimiento al objetivo general, máximo 3. Cada objetivo debe estar planteado desde una metodología y método de investigación concreto que permitan establecer la forma en que se van a adelantar dentro del proyecto de investigación. Aquí se observa la motivación de la unidad 2 es primero entregar en el formato la actividad individual que tenemos adelantado en el paso 1 que desarrollamos en el paso 1. Bien, hemos finalizado ya nuestra segunda web conferencia. Si tienen alguna duda, inquietud, todavía estamos a tiempo. Bueno, no tenemos dudas, inquietudes. Sí, adelante, Neider. Sí, señor, una consulta. Por ejemplo, todo va enlazado a la pregunta que voy a formular. Ya por ahí unas compañeras decían que el tema de generalizar. Yo en el momento, por ejemplo, yo laboro en la central de base de Cúcuta. Yo puedo solamente enfocarme en esa central de base sobre el tema que quiero tratar de investigación, sin necesidad. Sí, señor. Sí. ¿Y cuál sería el tema? A ver, cuéntenos el tema, ¿cuál sería? ¿Cómo tiene formulado el tema? Pues mi tema está enfocado en como la problemática que viven más de un comerciante. O sea, voy a explicarle más o menos la temática. Aún no tengo clara la pregunta, cómo la voy a proyectar, pero es como la problemática que viven los comerciantes al no tener capacitación en el tema tributario respecto a que no están al día con todos los parámetros que exige la ley, ¿sí? Comercio, RUC, muchas cosas. Bueno, formúlese, ¿tiene formulado el título? ¿Tiene formulado? No, todavía no lo tiene claro el título. No, solamente quería pues aclarar si voy por buen camino, porque no sé si de pronto pues estoy desviando de lo que realmente pide el trabajo. O sea, si es algo más o menos a lo que yo me puedo dirigir. Bueno, bien. Usted va a socializar su actividad individual en el formato. ¿Quién es su tutor? La doctora Juliana. Bueno, muy bien. Socialicen el foro, la actividad y en consenso con los compañeros establecen la votación de la propuesta que va a ser escogida. En el sentido de pronto que ustedes socialicen su propuesta y no sea escogida la de ustedes, no van a salir
o sea, perjudicado. ¿Qué es la dificultad? Que ustedes no socialicen su actividad individual. Que no socialicen la actividad individual. Nidia hacía una pregunta, profe, que de pronto me afecta porque escogí los colegios. No los va a afectar en nada. Sí, ustedes socializan su actividad individual, proponen su actividad, ustedes en consenso. Hablamos de individualidad, pero ahí individualmente están votando por una de las propuestas que más le llame la atención, y allí ya nosotros comenzamos a dialogar con ustedes, debemos ajustar esto, vamos a ajustar esto, y hasta el final ya, cuando ustedes el 17 de abril creo que se cierra, ya ustedes tienen su propuesta aprobada, ¿sí? Tienen su propuesta aprobada. Bueno, apreciados estudiantes, les deseo éxito, felices pues vacaciones, nos volveremos a ver en el CIPA que vamos a programar. Estar atentos, revisando mensajería interna. Que tengan cada uno de ustedes buenas tardes. Gracias.